¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión enlazándonos vía Zoom con el fiscal general del estado de Chihuahua, César Peniche, a quien le doy la bienvenida. Fiscal, muy buenos días, ¿cómo le va? Muchas gracias, muy buenos días. Qué gusto poder conversar con ustedes. ¿Qué tal de trabajo? ¿Cómo andan las cosas? Híjole, pues bastante trabajo en todo el estado. La dinámica en materia de seguridad no concluye. Por el contrario, hay que estar siempre muy al pendiente, muy atentos de todo lo que va ocurriendo dentro e incluso fuera del estado. Pues la fiscalía, yo creo que de las pocas dependencias que no paró, ¿no?, con el coronavirus. Sí, en efecto, pues todo el personal de la Fiscalía está trabajando. Es muy poco el personal que nosotros tenemos haciendo room office, como le llaman, o house office. Al contrario, la mayor parte del personal pues está activo, están trabajando en sus áreas de trabajo, especialmente pues las áreas que manejan detenidos, las áreas que integran carpeta de investigación, las áreas de periciales. Las áreas de periciales emiten diariamente cerca de 400 o 500 dictámenes para que más o menos te des la idea del volumen de trabajo que se tiene y diariamente pues recibimos detenidos de las diferentes corporaciones. Solamente algunas áreas administrativas pues son las que se encuentran haciendo home office y algunos otros más haciendo trabajo itinerante, pero en términos generales todos trabajando aquí en la Fiscalía General del Estado. Oiga, ¿cómo impactó en el tema del coronavirus el desarrollo de las actividades policiales? ¿Cómo, en un análisis que usted nos pudiera detallar ahora con esta situación de la pandemia, cómo llegó a modificar el tema de los procesos, tareas de investigación, incluso de la propia Fiscalía? Mira, el tema del coronavirus va a traer un impacto muy fuerte en el tema de la seguridad pública, la procuración de justicia y la administración pública, administración de justicia. En principio te puedo comentar que hemos estado muy al pendiente de los acuerdos del Tribunal Superior de Justicia y hemos estado nosotros sugiriendo la pronta apertura ya de los tribunales, porque prácticamente 2 meses en los que no hay actividad judicial se crea un gran rezago. Hay que recordar que en materia penal hay términos relacionados con prescripciones, relacionados con caducidades de la instancia, hay prisiones preventivas que están sujetas a una temporalidad y estos 2 meses que no ha habido actividad formal, que sí ha habido actividades, pero no en todo su conjunto, pues desde luego va a crear una gran cantidad de expedientes en trámite, pendientes, y es urgente que podamos nosotros retomar nuevamente la actividad y desde luego una vez que regrese el tribunal a operar plenamente, pues tendremos que redoblar todas actividades para recuperar el tiempo perdido. ¿Se Pero vendrá también una ola de expedientes, de casos? sí, es que hay muchos, digamos que diariamente se celebraban en las salas judiciales una gran cantidad de audiencias y estas audiencias van quedando pospuestas, fechas que ya estaban asignadas, expedientes que estaban ya para audiencias intermedias o audiencias de juicio oral, pues quedaron pospuestos hasta nuevo aviso. Y eso pues se va a juntar con el trabajo que se ha seguido generando, más los que tenían ya sus tiempos establecidos. En consecuencia, pues esto nos va a generar una gran presión. Pero por otra parte, también te debo decir que en cuanto al manejo de detenidos, también ha habido un gran impacto por parte de la pandemia del coronavirus. Ha habido que implementar protocolos al interior de las áreas donde se manejan detenidos, desinfectar 2 o a veces hasta 3 veces al día esas áreas para evitar cualquier tipo de contagio. Afortunadamente en las áreas de detenidos no hemos tenido nosotros ninguna afectación por este fenómeno, pero esto ha sido consecuencia de que se han extremado todas las precauciones que ha sido posible asumir. El personal mismo, bueno, pues tiene que adoptar ciertos lineamientos, ciertas medidas para garantizar que no nos constituyamos nosotros como un foco de infección y al mismo tiempo pues para proteger a nuestro personal y garantizar también que el servicio se va a seguir prestando. Agradeciéndole a todas las personas que se encuentran viendo esta transmisión, ya lo sabe que nos puede hacer llegar sus preguntas y comentarios a través de Facebook. Pues muchos temas, fiscal, que hay, como usted lo platicamos antes de entrar a la entrevista, pesadas las últimas 48 horas por la detención del iraquí. Para todas las personas que nos estén viendo y nos pudiera explicar de una manera de síntesis, la detención del iraquí, pues quién era y qué representa para el estado de Chihuahua.
Mira, en la dinámica delictiva que se da en el estado de Chihuahua, especialmente en la frontera norte, en nuestra ciudad Juárez, un gran problema que se ha ido gestando a lo largo de las últimas décadas es el tema del narcomenudeo. El narcomenudeo, a diferencia del narcotráfico, es una actividad en la que hay un movimiento de dinero prácticamente minuto a minuto. Hay una gran actividad. Mira, en Ficosec en alguna ocasión hizo un estudio en donde determinaron en base a ese estudio los especialistas que en Ciudad Juárez hay alrededor de 100,000 consumidores de droga, 100,000 de algún tipo de droga o algún tipo que tienen algún tipo de adicción, 100,000. Y de esos 100,000 determinaron en ese estudio los especialistas que había alrededor de 20,000 adictos. O sea, 20,000 ya personas que ya dependen de alguna manera de consumo de ciertas drogas para desarrollar normalmente sus actividades. Entonces, imagina tú en un mercado en donde hay 100,000 consumidores y 20,000 adictos, el volumen de droga que se comercializa todos los días en las calles. Entonces, eso genera grandes cantidades o un gran flujo de dinero entre los que se dedican ilícitamente a estas actividades, de tal manera que hay una confrontación permanente en esa región y que ha impactado también, desde luego, pues a la capital, a Chihuahua, y esto es un fenómeno que está ocurriendo prácticamente en todo el país. Y ahí es donde radica la violencia, ahí es donde radica la disputa por los sitios para la venta de la droga, y eso da como resultado el número de homicidios que tenemos prácticamente en todo el país en una cifra muy alta, sobre todo si comparamos con los últimos 20, 30 años. En consecuencia, este sujeto, dentro de la estructura de la pandilla de los aztecas, forma parte de lo que se conocen como los aztecas nuevos, aquellos que se pelearon con los aztecas viejos y formaron una nueva estructura, una estructura paralela a la pandilla de los aztecas, y que se alió con una parte de la línea. Y con ello generan una estructura para la distribución del narcomenudeo, y que además se involucraron en otro tipo de negocios, como son, por ejemplo, el tráfico ilegal de personas. Entonces, con esa gran estructura que tenían, pues venían operando en la frontera, y desde luego una de sus estrategias fue la de eliminar a sus rivales, y por eso el gran número de homicidios en los cuales está involucrado este sujeto. Este sujeto, nosotros tenemos, de acuerdo a la información que se ha recabado, pudo haber participado en cuando menos 50 o 60 homicidios, ya sea porque intervino directamente o ya sea porque los ordenaba. Pero sí está identificado que tenía una organización, tenía un grupo de personas dentro de las estructuras del crimen organizado, pues que generaba una gran cantidad de violencia en las calles. Entonces, pues ya con las tareas de investigación, con las tareas de inteligencia, logramos dar con este sujeto. Traíamos varios meses en la búsqueda de esta persona. Sabíamos que se movía entre el estado de Coahuila y el estado de Chihuahua, y finalmente, pues recordarán ustedes que colocamos unas carteleras en donde solicitábamos el apoyo de la ciudadanía para obtener datos de determinadas personas, y de ahí surgió información muy importante que nos llevó hasta el estado de Coahuila, en donde finalmente, con el apoyo de la Fiscalía General del Estado de Coahuila y de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas, se logró la detención de este sujeto. Se hizo el traslado acá al estado de Chihuahua, en donde ya se le formuló la imputación correspondiente por una primera carpeta de investigación por secuestro agravado. Vienen otras carpetas de investigación por diversos homicidios, cuando menos 12, en donde ya le podemos atribuir responsabilidad. Y esto ocurrió alrededor de las 12 de la noche, 1 de la mañana del día de hoy, y después de eso esta persona fue trasladado, está en camino en estos momentos al estado de Chiapas, en donde será ingresado en un penal de alta seguridad y donde desde ahí tendrá que atender los procesos que se le están fincando, los cargos que se están conteniendo en las diversas carpetas de investigación. Y esto es así porque, en primer lugar, había que garantizar la seguridad de esta persona, es decir, precisamente por estar involucrado en esas confrontaciones entre diversas organizaciones rivales,
pues era difícil garantizar su seguridad al interior del propio reclusorio. Esto hay que tomar en consideración que en el reclusorio número 3 en Ciudad Juárez tenemos alrededor de 3,000 internos, 3,000 internos de diferentes bandas delictivas, y por ser la cabeza de una estructura criminal, pues desde luego su seguridad al interior del penal como consecuencia de esa rivalidad entre estructuras criminales, pues estaba comprometida. Y como es nuestro deber preservar la integridad, la seguridad de las personas que están internas, pues entonces lo que se hizo fue solicitar el apoyo de la Federación para ingresarlo en un penal en donde se pudiera garantizar su seguridad. Y desde luego, bueno, hay otros temas que corren paralelos, es decir, la estabilidad del propio establecimiento penitenciario y una forma también de garantizar que no se genere la posibilidad de que este sujeto pueda seguir operando desde el interior de un establecimiento penitenciario, ya fuera del Ceferezo 9, ya fuera el Cerezo 3. Había que evitar esa posibilidad, sobre todo por la violencia que le precede a este sujeto. ¿Qué representa para Chihuahua entonces la detención de este líder criminal? ¿Estaba dentro de los objetivos prioritarios de la Fiscalía? Absolutamente, no solamente de la Fiscalía. Debo decirte que en el Grupo de Coordinación para la Seguridad se fijaron desde hace ya varios meses los objetivos prioritarios hacia los cuales los 3 niveles de gobierno están enfocando sus estrategias para poder detenerlos y presentarlos ante los tribunales. Uno de esos objetivos efectivamente era este sujeto, de tal manera que los espectaculares que se han colocado en diversas partes del estado pues contienen los rostros de personas de las cuales se requiere información para poder continuar con diversas investigaciones, y el rostro de esta persona pues estaba en una de esas carteleras, y con ello pues se dio cumplimiento al colocar esas carteleras pues, con los acuerdos que se tenían o que se tienen con la Federación, con el municipio y con las demás instancias locales, pues para tratar de detener a todas estas personas que han generado este clima de violencia, particularmente en nuestra ciudad Juárez. Agradeciéndole a todas las personas que se encuentran viendo esta transmisión, ya lo sabe que nos puede hacer llegar sus preguntas y comentarios a través de Facebook. Vamos a leer algunos. Dice Carolina Escocer, ¿pueden informar del por qué se retiraron las fuerzas estatales de varios municipios? No señala cuáles. Pregunta Lourdes García, o señala mejor dicho, mucho que desear en su actuar en el estado, más muertos por el narco, tristemente, en nuestro estado grande. Dice Tomás Ruiz, muy buenos días al fiscal. Los ministerios públicos regionales tienen saturados sus expedientes en San Rafael y Carichí principalmente. Dice Bella Adams, excelente. Saludos al fiscal César Augusto Peniche. También le manda a saludar Sol Torres. Y bueno, varias personas que se encuentran viendo esta transmisión, agradeciéndoles que se encuentren observándola. Fiscal, en días pasados, y me imagino que usted lo observó también, el propio secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo, pues dio a conocer las estadísticas nacionales, pero desafortunadamente vemos que en Chihuahua de un cuarto lugar sube un tercero en el tema de homicidios, un incremento de 168 homicidios en el último mes, de acuerdo con este conteo federal. ¿Por qué en Chihuahua está incrementando los homicidios y contrario a lo que pensábamos de que iba a bajar la actividad delictiva por el tema del coronavirus, al menos en delitos federales, vemos que sigue aumentando? ¿Por qué están incrementando los homicidios en el estado, fiscal? Mira, el tema de los homicidios, y esto también contestando una de las preguntas o comentarios que recibiste a través de tu programa, uno de los grandes problemas que se tienen es el tema del narcotráfico, la condición fronteriza del estado de Chihuahua, el intercambio cultural y económico que se da a través de la frontera. Hay que recordar que Ciudad Juárez es la ciudad junto con Tijuana más importante en materia de intercambio comercial. Y esto pues genera una gran presión hacia el resto del estado. De tal manera que, así como lo comentábamos hace unos momentos, el tema de las adicciones en la frontera ha generado ese gran movimiento del narcomenudeo. Ese es un fenómeno que surgió en nuestro entorno alrededor de hace 20 años y prácticamente ha sido y será el gran reto poder desterrar ese problema de las adicciones. Mientras no resolvamos el tema de las adicciones, el problema de seguridad se verá permanentemente comprometido. De la misma manera te puedo comentar que ha sido muy elevado el número de detenciones que se realizan diariamente en la frontera por temas de narcomenudeo, personas que
ingresan al reclusorio, pero bueno, también tenemos un ordenamiento legal que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que da demasiadas oportunidades para que las personas puedan alcanzar su libertad, ya sea por traer determinadas cantidades de droga o incluso hasta por traer un arma, de tal manera que esa famosa puerta giratoria que se ha comentado en diversos momentos, la realidad es que sí existe y prácticamente desde que entró en vigor ya ese Código Nacional de Procedimientos Penales en todo el país, esa condición la hemos observado prácticamente en la mayor parte de los estados de la República. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que eficientar los lazos o los vínculos de comunicación con el Poder Judicial para evitar que los criterios faciliten a los delincuentes alcanzar su libertad y que a las personas que realmente merecen estar en libertad, bueno, pues realmente se pueda aplicar ese principio que establece el Código Nacional. Oiga, fiscal, pero ¿a quién, disculpe que lo interrumpa, pero ¿a quién entonces beneficia esta puerta giratoria? ¿A acusados de homicidio, a narcomenudistas, a violadores? ¿A quiénes en concreto? Bueno. Sí, aquí estamos. Sí, sí, fiscal, le preguntaba, ¿a quién beneficia entonces la puerta giratoria en concreto? ¿A personas acusadas de homicidio, a personas acusadas de violación, a narcomenudistas? ¿A quiénes en concreto? Sí, mira, lamentablemente cualquier persona que sea detenida en flagrancia, por mencionar un ejemplo, puede alegar en cualquier momento algún defecto o alguna omisión que se haya llevado a cabo durante la detención. Independientemente del delito que se haya cometido, que incluso puede ser homicidio, puede alcanzar su libertad si hay alguna omisión que se haya detectado en el transcurso de la detención. Desde mi punto de vista, esto constituye un exceso porque el hecho existe el delito, existe la persona y por una formalidad estamos dejando libres a muchas personas. Lamentablemente, esto ha dado pie a que exista un abuso por parte de los operadores del sistema y aquí particularmente los abogados defensores, que lo que hacen en muchos casos es alegar cualquier defecto en la detención a ver si pega. Y si pega, pues tienen el incentivo de lograr la libertad de su defendido. Esto en perjuicio de la víctima, en perjuicio de la sociedad. Entonces tiene que ajustarse. Tenemos que encontrar el equilibrio en el sistema de justicia para que efectivamente la justicia, la legalidad prevalezca por encima de los formalismos. Y desde luego, pues siempre respetando las garantías y los derechos humanos. Pero el interés social debe estar siempre por encima del interés particular. Fiscal, y ante esto me lleva a preguntarle, ¿vamos bien en Chihuahua en materia de seguridad? Hemos visto un pico en los homicidios en los últimos meses, pero ¿vamos bien? Indudablemente, es un gran esfuerzo el que han realizado las autoridades de los 3 niveles aquí en el estado de Chihuahua. Debo comentarte que lamentablemente los rezagos en materia de seguridad pública o de procuración de justicia que se dan en 1 año o en 2 años, te tardan 3 o 4 años en reponerlos. Y eso es lo que pasó aquí en el estado de Chihuahua. Lamentablemente. Al parecer tenemos un problema ahí con la comunicación. Aquí estamos. Si me escuchas, entonces hubo rezagos especialmente en el reclutamiento de policías, en el reclutamiento de ministerios públicos, y aquí precisamente me refiero al otro comentario de que hay una gran acumulación de expedientes en lugares como San Rafael, Carichique, etcétera. Tienen toda la razón. El número de ministerios públicos que se tienen, el número de policías es reducido comparado con el número que se debiera tener. 1 año que tú dejas de hacer reclutamiento te cuesta 3 o 4 años recuperarlo. ¿Por qué? Porque Pues, le están llamando mucho, fiscal, se me hace. Pues interesante comentario los que nos está brindando el fiscal. Le están llamando mucho, fiscal, se me hace. Así suele suceder en esta actividad. Es uno de los funcionarios del gabinete más solicitados, ¿no? Eso no hay duda.
De entrada, pues tenemos un número importante de servidores públicos en la Fiscalía General del Estado, agrupa casi a 5,000 servidores públicos, entonces de ahí te imaginarás la cantidad de servicios y actividades que desarrollamos y la cantidad de necesidades que existen. Pues interesante todo esto, fiscal. Un tema que me gustaría tocar y abusando un poquito ahí del tiempo, el tema del rancho de César Duarte. Se publicó una carta donde se denuncia que se está menoscabando el patrimonio que se decomisó, que todavía está en litigio, me imagino, unas fotos donde se ven ahí los becerros muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos pudiera dar un contexto en este momento, fiscal, ¿cómo se encuentra el rancho de César Duarte y cuál es su situación jurídica? Bueno, pues ahorita está siendo administrado por un órgano que se denomina la Administración de Bienes Asegurados. Ese es el área que está administrando esos ranchos. Y bueno, mira, hay que tomar en consideración que administrar 30,000 hectáreas y 4,000 cabezas de ganado efectivamente no es sencillo. Pero más allá de la complicación natural que significa este tema del mantenimiento de estos bienes, lo que realmente está atrás de esto, bueno, pues es el cobro de una persona, de un particular hacia una institución, en donde, para empezar, esta persona no ha rendido cuentas y un administrador que no rinde cuentas, pues efectivamente no puede exigir el pago de lo que considera se le debe. Entonces, hay varios trámites que se tienen que realizar, varias omisiones que se tienen que analizar, se tienen que revisar también, y finalmente después de eso se hará lo correspondiente desde el punto de vista jurídico. Esto está en manos del área administrativa, vamos a esperar los avances de la aclaración respecto de las cuentas con esta persona, y bueno, pues entendemos que esta información sensacionalista que ha dado a conocer a los medios pues tiene por objeto generar una presión para mejorar su condición frente a la situación que significa las responsabilidades que tiene por la administración y el manejo de estos ranchos. Oiga, fiscal, pero es que esto podría terminar que la fiscalía le pague daños o perjuicios al exgobernador. No, mira, yo creo que para los que manejan este tipo de cuestiones hay incidencias que se llegan a presentar en la administración o manejo de cualquier hato ganadero. La Secretaría de Desarrollo Rural está muy al pendiente de esta circunstancia y el área administrativa nos dice que la información que se ha vertido no se ajusta a la realidad, entonces nosotros vamos a dejar ese tema en manos de los especialistas. Bueno, entonces, ¿pero no se han muerto las reses entonces o cuál es la situación real? Bueno, estamos esperando ahorita el conteo de la Secretaría de Desarrollo Rural para conocer el número de cabezas de ganado que están actualmente dentro de los ranchos. Reitero, nosotros recibimos esos ranchos con alrededor de 3,500, 3,600 cabezas de ganado. Ahorita hay arriba de 4,000 cabezas de ganado dentro de ese rancho. Pues interesante todo esto, fiscal. Ya por último, pues el día de ayer se da a conocer la noticia del fallecimiento o del homicidio de Isaac Gamboa, un alto exfuncionario de Hacienda, y que bueno, se menciona, hay que decirlo, en uno de los expedientes X aquí de Chihuahua. Para el tema de los expedientes X, para el grupo especializado, pues, ¿qué trascendencia tiene el asesinato de un alto exfuncionario de Hacienda? En primer término, siempre será lamentable la pérdida de una vida humana, lo lamentamos mucho desde esta perspectiva, desde el punto de vista, y pues bueno, en cuanto a nuestros expedientes, vamos a revisar a ver si hay algún impacto, a ver si hay alguna consecuencia. Lo que te puedo decir es que hay mucha información que poseía esta persona y que pues lamentablemente se la lleva con él. Pues lamentable, el impacto de los expedientes X es interesante y como usted dice, pues lamentable el fallecimiento de esta persona, pues a ver qué impacto tiene, porque estamos hablando de algo nacional, ¿no, fiscal? En efecto, el impacto que tiene la famosa Operación Zafiro que se ejecutó en la anterior administración federal, bueno, pues nosotros hemos identificado 5 o 6 estados que tuvieron la misma problemática o dinámica que se dio aquí en el estado de Chihuahua y pues bueno, ya sabemos que Chihuahua fue quien pudo llevar a cabo estas investigaciones. Pues muchísimas gracias, fiscal. Nos vemos pronto y muchas gracias por esta oportunidad. Le agradezco nueva cuenta al fiscal César Peniche por haber aceptado este tiempo, este espacio, esta entrevista. Ya lo sabe, síganos en redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro, yo lo espero el día lunes. Platicaremos con René Frías, el presidente del Congreso, muchos temas en la Torre Legislativa. Nosotros nos vemos. Hasta la siguiente emisión.